Los saluda Juan Sebastián Lombo, periodista de la sección política del Tiempo, y estoy con Richard Aguilar, ex gobernador y ex congresista. ¿Cómo está, doctor Aguilar? ¿Cómo va todo? Más Juan Sebastián, una alegría saludarte y saludar especialmente a los colombianos. Bueno, doctor Aguilar, hoy lo tenemos acá porque usted está haciendo un lanzamiento importante, además con la editorial Intermedio, que hace parte de esta casa editorial. Cuéntenos un poco qué es lo que viene. Bueno, lanzo un libro que es un relato muy íntimo que se convierte en una reflexión colectiva de país. Narro en el foso de los leones la historia después del silencio, después de muchos años, para contar mi verdad, para hablar sin tapujos, basándonos en una realidad que también está viviendo nuestro país. Es una propuesta clara de lo que queremos para Colombia. Y normalmente, Juan Sebastián, cuando existe la soledad y existe el silencio, vienen las voces más fuertes. Te mueves de un sitio donde antes te encontrabas con mucha visibilidad, se te abren los ojos y tú puedes ver claramente lo que está ocurriendo en nuestro país. Comienza un capítulo desde la soledad y termina con un capítulo que es el quinto con mi país. Hablando de eso, usted en ese capítulo anuncia que pues se va a lanzar al Congreso para este periodo. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Por qué decir, pues después de toda esta situación y todo eso, de que no pudo terminar su periodo, dice, quiero volver al Congreso? Porque tengo la confianza y la certeza que es el momento. Yo creo que después de estar en esa soledad y en el silencio, viene la resiliencia y siempre llega un momento para hablar, con sabiduría, con serenidad, para hablar de una propuesta clara para Colombia. Vuelvo a los escenarios porque no tuve un punto final. Lo que ocurrió fue un punto suspensivo, unos puntos suspensivos. Y cuando se terminan los puntos suspensivos, Juan Sebastián, arrancan los nuevos procesos, un nuevo comienzo y una nueva propuesta en el Foso de los Leones. Bueno, usted habla de ese capítulo del país, usted ahí habla un poco de esa propuesta. ¿Qué planea usted llevar hacia el Congreso? Porque pues además usted habla incluso de polarización, no se enmarca en, usted dice no tenemos que enmarcarnos ni en uno ni en este lado, y pues como usted lo dice, estuvo un tiempo detenido, y entonces eso lo sacó un poco del tema de esta polarización actual. Entonces, ¿qué llegaría usted a hacer diferente? Mi Colombia me duele, Juan Sebastián, yo creo que ese dolor lo tenemos todos los colombianos. Mi mensaje no es radical, mi mensaje no va a llegar a polarizar, mi mensaje llega a construir. Y como nos duele Colombia y muchos vemos que se está naufragando en un mar de incertidumbres, pues tenemos que empezar a hablar y hacer una propuesta clara. Yo puedo tocar varios temas, pero uno de los principales temas que se trata acá es la seguridad. Porque cuando recorremos más de 20 departamentos, que lo hice en silencio en los últimos 3 meses, vemos otra realidad diferente a la que se ve aquí en Bogotá. Un niño de 7 años se cree en su entorno y en su ingenuidad, Juan Sebastián, él puede creer que todo lo que ocurre en su entorno es la realidad de un país. Pero tú cómo le explicas a un joven en Arauca, a un joven en Cauca, que ellos quieren llegar a la subversión por un plato de comida. Existen grandes problemas en nuestro país como la soberanía alimentaria. 2 de cada 3 niños se acuestan con un solo plato de comida al día. Y como ese niño se cría en ese entorno, ellos no ven a la subversión como algo malo, lo ven como la solución. En Colombia, por los problemas de seguridad, estamos viendo las repúblicas independientes, en donde las cintas las está cortando no la nación, no el Estado, no un gobernante, sino que lo está haciendo la subversión. En el Foso de los Leones se habla sin tapujos de la seguridad. Yo quiero ver una fuerza pública y a la policía, porque tengo esa disciplina castrense, y la quiero ver robusta. Quiero verla con garantías judiciales y no es un debate versus derechos humanos. Los jóvenes en el campo quieren incorporarse en la policía, en la fuerza pública, pero no tienen los recursos. Entonces proponemos un sistema subsidiado de incorporación, pero también hablamos de la capacidad operativa
y de la robustez tecnológica que necesita nuestra fuerza pública. Hablo de la paz. Juan Sebastián, la paz y colombianos no puede ser un sueño inalcanzable. La paz no la podemos seguir postergando. Se requiere el uso de la fuerza, pero también tenemos que continuar con el cumplimiento del proceso de paz. No cumplir con el proceso de paz y a veces hablar de la paz total, sin método, sin representación, sin experiencia, ha generado una colcha de retazos. Bueno, usted menciona la paz total y eso me lleva a una pregunta y es, si usted llegara al Congreso, ¿apoyaría un proceso de este tipo o qué cree que cambios debe hacerse? Sobre todo porque pues actualmente se está tramitando un proyecto de ley de sometimiento que sería articulador de esta paz total, que pues varios han dicho que no ha podido coger vuelo por este mismo proyecto. Primero que todo hay que seguir cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en el 2016. Las cifras no son alentadoras. Tenemos porcentajes de avances en un solo dígito, que no llega ni siquiera al 8%. Y cuando yo hablo que la paz no puede entrar en la dicotomía del uso de la fuerza versus ceses al fuego, no significa que no podemos seguir negociando. Tenemos una experiencia aprendida del acuerdo de las FARC, pero lo que funciona con las FARC, Juan Sebastián, no va a funcionar con el ELN, por una sola razón, porque no existe una unidad de mando. Cuando tú vas a Arauca, donde hay presencia del ELN, ese ELN es diferente del que tiene presencia en el Cauca. Y cuando vemos una paz total, que es loable, porque reitero, la paz no puede ser un sueño inalcanzable, tú no la puedes hacer sin el acompañamiento internacional, como fue el acuerdo de las FARC, no lo puedes hacer sin una hoja de rutas, sin un método y sin la experiencia. No digamos que el proceso de la paz con las FARC fue perfecto, pero se logró. Y no implementarla está generando que hoy las disidencias se hayan fortalecido, que de hace 6 años de tener la subversión con el ELN, Clan del Golfo, con todo lo que representa el conflicto armado en 6.000 hombres, hoy vemos un aumento de 20.000 hombres que están desestabilizando y están generando una economía alterna, que es la economía ilícita del narcotráfico. Las cifras no son menores. El presupuesto que genera el microtráfico y el narcotráfico en nuestro país son superiores al presupuesto de educación. Educación 70 billones, pero son 79 billones que genera la economía ilícita en nuestro país. Es un debate abierto, sincero, está contemplado acá en el Foso de los Leones, porque cuando hablamos de un foso, todos pueden ver un lugar oscuro, con soledad, en silencio, pero el mensaje que yo quiero mandarle a los colombianos es que el foso significa transformación, significa transformar la desgracia en cambio, que esa desgracia sea victoria, que sea esperanza para nuestro país. Hablando de ese tema de la paz, usted hace mucha mención al proceso que se llevó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese proceso le distanció un poco de su padre en su momento, Hugo Aguilar. ¿Cómo va ese tema? Sobre todo, ¿cómo va ese tema familiar en cuanto al proceso electoral? Porque pues ustedes han mostrado una fortaleza grande como la familia Aguilar en Santander. Formo parte de una generación, Sebastián, que cree en la reconciliación. Yo quiero ver una Colombia reunificada, reconciliada. Yo quiero ver a una Colombia que cierre la brecha entre el campo y la ciudad. Yo no quiero ver más incertidumbre económica, Juan Sebastián, y quiero que las regiones sean las protagonistas. Uno de los peores males que tiene nuestro país es la centralización. Como es gobernador lo puedo decir, eso no viene ahora, viene de siempre. No queremos ver más alcaldes, gobernadores como mendigos buscando un proyecto ante el gobierno nacional. Yo hablo en el Foso de los Leones de la confianza. Y como hablo de esa confianza, tenemos que confiar en las regiones, porque estamos en vericuetos administrativos, estamos en un embudo, en una cicla estática que no nos permite avanzar. Me preguntas sobre la situación familiar, pero antes de ello yo quiero decirte que en este libro plasmo las letras donde digo que la política se ha convertido en un campo de batalla, donde estamos secuestrados en egos, en miedos, en absurdas desconfianzas.
en donde incluso los dirigentes de extremos a extremos, Juan Sebastián, están trenzados en discusiones etéreas, infructuosas, en donde no están hablando en lo que me hablaron, por ejemplo, en el Amazonas. Necesitamos inversión, necesitamos una voz que hable por el Amazonas, y es el panorama en cada uno de los rincones de nuestro país. Mi padre, enhorabuena, después de padecer fuertes pruebas en su vida, está dedicado a lo más hermoso, que es a la familia. Entiendo. Hablando de eso, usted habla mucho de la centralización en su libro. ¿Usted cómo ve temas como pues la ley de competencias, como esta reforma al sistema general de participaciones? ¿Cree que es esa respuesta que pues usted plasma en su libro y que además los municipios y departamentos vienen buscando desde hace un tiempo? Me encanta la pregunta de la ley de competencias. Veo que con bombos y platillos se está celebrando, pero yo como le digo a los alcaldes que el sistema general de participación es en 10 años. Es que miren los errores. En 10 años les vamos a descentralizar recursos en un 10%, un 12% adicional. Tenemos que vivir 10 años para fortalecernos como instituciones, los alcaldes y las gobernaciones. Yo creo que pese al esfuerzo que se hizo, el esfuerzo se quedó corto. Las regalías. Y aquí lo digo en el capítulo quinto del Foso de los Leones. Si nosotros no confiamos, si nosotros no descentralizamos, vamos a ver los billones como están en este momento en las arcas nacionales. ¿Cómo yo le voy a explicar a un alcalde que tiene que venir a Bogotá y padecer diferentes viabilidades, Juan Sebastián, cuando un proyecto se logra madurar en un año y medio? Cuando yo veo alcaldes que lo pueden hacer en 4 meses. Aquí nos gastamos recursos, billones de billones controlando. Pero ¿por qué no se lo mandamos a los alcaldes y gobernadores para que se acabe la excusa de que no tienen la capacidad técnica para poder manejar esa cantidad de recursos? Yo creo, y lo digo con todo respeto, que uno de los peores males que tiene nuestro país es la centralización. Bueno, doctor Aguilar, quiero meterle un poco al tema político. Usted vuelve al ruedo. ¿Por qué el Partido Liberal? Porque esta vez usted dice, me voy con el partido que más históricamente fue contraposición a su familia. Cuando gané la gobernación de Santander a mis 29 años, conformé un equipo. Fue un equipo del cual formó parte el Partido Liberal. Gracias a ese equipo y al Partido Liberal logramos la mayor inversión en la historia de Santander, con un contrato plan de 6.1 billones. Gracias a ese apoyo del Partido Liberal, logramos hacer de Santander el primer departamento libre de cultivos ilícitos en el año 2015. Logramos reducir la pobreza monetaria en un 1%. Entonces yo no soy ajeno a un partido liberal que me ha acompañado durante mi trasegar político. Por supuesto, puede ocurrir a veces contiendas donde estamos en orillas diferentes, pero como se lo dije al presidente Gaviria, llegó a un partido para sumar, para hacerlo lo más fuerte, pero adicionalmente, aquí que me acompaña mi esposa, se lo prometí a mi Dios y a ella, que iba a estar con este equipo que tiene una experiencia política y social donde nos den el valor. Y enhorabuena, gracias al Partido Liberal, con los brazos abiertos, le ha dado a ese equipo ese alto valor. Usted no menciona con nombre propio, pero uno leyendo el libro, uno siente que usted le envía como mensajes en contra de Cambio Radical, casi que uno siente que usted cuestiona esa falta de apoyo mientras se dio su detención preventiva. ¿Es así? ¿Es por eso que usted no vuelve con ellos? No lo niego, muchas veces en mi corazón grité airadamente por apoyos, pero me sentí abandonado. Sentí la ausencia de pronunciamientos públicos, pero también dentro del partido Cambio Radical, hoy tengo grandes amigos a modo individual que con los cuales vamos a seguir trabajando por esta nación. Hace poco una joven de 16 años me dijo, Richard, yo no quiero perder la esperanza.
Un joven de 19 años me dijo, yo era romántico en la política. Yo le dije, no pierdas ese romanticismo, porque yo quiero con el Foso de los Leones no solamente mandar un mensaje de reivindicación, sino de amor por lo propio. Y así como cuando estudié en Estados Unidos, que me hablaba mal de mi país, yo siempre veía las bondades y siempre hablaba con esperanza. Eso es lo que yo quiero con el Partido Liberal, con las diferentes fuerzas que tenemos que convocar, porque si no existe unidad en nuestro país, créanme que vamos a seguir como creen los políticos, y lo describo en La soledad del poder en el segundo capítulo. Los políticos creemos que todo gira en torno nuestro, y ese entorno creen que estamos haciendo las cosas bien. Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, que se está haciendo el ridículo, que no estamos avanzando y que estamos en discusiones etéreas, infructuosas, como lo dije, que no nos permite avanzar. Doctor, cuéntenos con quién va a ir, una pista de quién sería su fórmula, porque pues sabemos que una de las intenciones del Partido Liberal es fortalecerse, ya que pues se les va alguien muy importante como es el senador Pinto. Como decía Napoleón, vístame despacio, que voy deprisa. Es el momento de hablar del Foso de los Leones, de hablar de esta historia al país, de convocar una reflexión colectiva sobre lo que queremos construir para Colombia, y ya el momento electoral, que ni siquiera han arrancado las inscripciones, yo creo que en su momento lo sabrán. Por ahora, yo quiero invitarlos a que este relato íntimo, que se convierte como una propuesta clara de país, la lean. Entiendo. En ese tema, preguntarle un poco, usted, uno de los capítulos, sobre todo el primero, habla mucho de su caso ante la Corte Suprema de Justicia, porque usted dice, usted pone unos condicionantes muy grandes al proceso y sobre todo pone unos cuestionamientos sobre los principios de oportunidad. ¿Por qué? Porque pues usted dice, venga, aquí hay un error y debería reevaluarse muy bien. Juan Sebastián, esto no es una defensa, este es un testimonio basado en la serenidad y con la sabiduría del tiempo. Estarán las instancias correspondientes, y yo sé que así va a ser, en donde yo podré defenderme y demostrar mi inocencia. Pero en ese capítulo primero evoco a un doctor en Derecho, a un filósofo, a un sociólogo argentino, Eugenio Zaffaroni. Y este doctor en Derecho decía que ese instrumento legal tiene causas nobles, pero una ejecución perversa, en donde se aboca a la mentira simplemente para tener una moneda de cambio cuando hay una desesperada supervivencia. Lo relato abiertamente, hablándole al país con la mayor tranquilidad, o como se le ha dicho a mi esposa, con la profundidad en mi interior de la seguridad de mi inocencia. Entiendo. Usted hace también una crítica, usted dice y expresa que se sintió víctima del lofer, algo que también ha usado mucho pues este gobierno y el sector de izquierda. ¿Por qué lo dice? ¿Quién? O sea, usted dice lofer, ¿quién podría ser, como lo menciona en el libro, esas personas detrás que querían frenar esa carrera política? La interpretación que se ha dado en la coyuntura de nuestro país en los últimos meses es una interpretación diferente a la que se da acá. Yo creo que los que lo han evocado en los últimos meses no han entendido ese concepto. Y en el capítulo primero lo evoco no por mi vivencia, sino por estudios, por realidades sociales, no solamente en nuestro país, sino también con derecho comparado. Y por eso lo narro acá. Ya después de narrar acá, en esa intimidad, es por eso que llego acá a hacer esta propuesta de país. Entiendo. Que en ese sentido usted dice, no voy a guardar más silencio. En mi caso, usted dice, me pidieron mis abogados que guardara silencio, la corte me pidió guardar silencio. ¿Qué es esa, qué es ese tema que tiene que decir Richard Aguilar sobre su caso hoy, que pues actualmente está llamado a juicio en la fiscalía, pero que está en libertad debido a que pues hubo un vencimiento de términos en cuanto a ese proceso judicial que comenzó en la corte y pasó en la fiscalía? En el capítulo tercero, denominado La lapidación, que no es a motu propio,
Es lo que han vivido muchos colombianos por la nueva era digital, las redes. Y Lee McIntyre, en su libro de la posverdad, no solamente evoca la mentira como un instrumento, sino que dice que la posverdad está generando una confusión en la opinión pública que no logramos distinguir qué es verdad y qué es mentira. Eso está fragmentando el diálogo social y la confianza social. Y me ocurrió todo lo que han hablado, sin entrar a hacer una defensa porque no es mi propósito, porque lo manifiesto acá en estas letras. Todo es diferente a la realidad procesal. Filtraciones selectivas, manipuladas, donde ninguno corresponde a la realidad de mi caso. Usted hacía mención a un caso en su libro de una filtración del tema de las bolsas que ha sido una de las situaciones que ha sido más diciente en su caso. Usted, ¿cuál fue esa defensa que usted hace en el libro? Claramente, reitero lo que te manifesté. Esta señora que fue directiva de Facebook hablaba mucho de la ingeniería electoral, Wayne Williams, y decía cómo en esta era de la posverdad se puede llegar a filtrar ciertas cosas que no corresponden a la realidad y llegar a confundir a la opinión pública. Toda una novela para afectarme mediáticamente. Bolsas negras de bolívares con los cuales hacían artesanías, pero enhorabuena, en las instancias pertinentes, eso que tanto trataron de utilizar en los medios no fue ni siquiera tenido en cuenta en el caso. Entiendo esa parte. Bueno, un tema muy importante, que además es el centro, es volver al ruedo político. ¿Cómo recuperar esa confianza? Sobre todo, pues, usted dice, tiene un planteamiento central, el último capítulo es un planteamiento de cómo usted ve la política, cómo ve eso, cómo llevarle eso al elector, pues cuando hay un proceso todavía vigente, cuando también varios miembros de su familia han sido vinculados a otros casos judiciales, cómo decirle al elector, bueno, confíen en mí y vamos a recuperar ese feudo electoral que tuvimos y que fue uno de los más importantes en Santander. La certeza está en la confianza de hacer las cosas bien. Siempre con serenidad, Juan Sebastián, he enfrentado todas las pruebas que he tenido en mi vida. Y la vida pública está ligada a que los que ejercemos esa vocación al servicio entren en investigaciones. Y es el deber de todas aquellas personas defenderse. Pero eso no es impedimento para seguir. Del foso de los leones, que es una metáfora no solamente individual, sino de nuestro país, se sale con mayor fortaleza, con mayor claridad. Entendemos que hay muchos problemas, pueden ser a título personal, pero a título del país, como una crisis profunda, para una persona una enfermedad grave. Pero nosotros no podemos perder la esperanza y como lo dice el pasaje bíblico, mi Dios abre caminos y con la fe, con la fuerza de la familia de un país, podemos continuar. Y por eso aquí estoy hablándole de frente a los colombianos con una clara propuesta para Colombia. Bueno, y terminando, doctor Aguilar, ¿qué le podríamos decir, ya cerrando nuevamente, a las personas que han estado viendo estos casi 25 minutos sobre su libro? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a poder encontrar ahí? ¿Y cuál es como ese adelanto a lo que viene en la contienda electoral que podríamos ver ahí? Bueno, son 5 capítulos. Primero que todo, Juan Sebastián, gracias Sí. por darme esta oportunidad. Yo quiero invitarlos a que conozcan este relato íntimo del foso de los leones, en donde no solamente hablo de algo íntimo, de lo que viví en la soledad y en el silencio, sino que con mucha esperanza hablo de lo que yo quiero ver para nuestro país. Hago un llamado para que nos unamos, para que dejemos los miedos, absurdas desconfianzas y que trabajemos por el bien supremo que es Colombia. En el foso de los leones
no solamente van a encontrar esperanza, sino que van a encontrar testimonios que padecen cada uno de nuestros colombianos, desde el campesino, desde la mujer cabeza de familia, y así como lo propongo para el adulto mayor que no puede estar en la depresión por sentirse subutilizado. Nosotros venimos con una propuesta de una ley de flexibilización laboral. ¿Para qué? Para darle valor a nuestros adultos mayores, para utilizar esa experiencia con la creatividad de la juventud. Y esto es un solo ejemplo de un trabajo que ha sido concienzudo, que ha sido sereno, pero que hoy lo habla con firmeza sobre lo que queremos ver para Colombia. Bueno, no. Le agradecemos su tiempo, doctor Aguilar, y también agradecemos a toda nuestra audiencia del tiempo.com por haber estado conectados. Nos vemos en una próxima ocasión. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.